¿Alguna vez has sentido que tus palabras o las de otros han afectado tu vida de manera negativa? Quizás has escuchado frases que han sembrado dudas, miedo o incluso un sentimiento de derrota. Te invito a detenerte y considerar: si Dios ha declarado bendiciones sobre tu vida, ¿qué voz podría anular su palabra? En este viaje, nos sumergiremos en verdades bíblicas que te ayudarán a anular el discurso dañino y vivir plenamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Te aseguro que no estás aquí por casualidad. Cada promesa de Dios está lista para manifestarse en tu vida si eliges recibirla con fe. Antes de continuar, te animo a que hagas esta declaración en voz alta. Lo que Dios ha decretado para mi vida es más fuerte que cualquier palabra negativa. Hoy elijo creer en su verdad por encima de todas las circunstancias. Que estas palabras sean tu punto de partida hacia una transformación profunda, donde la voz de Dios será más fuerte en tu mente y corazón. Acompáñenme en este viaje y descubramos juntos cómo su palabra cancela toda maldición. Primer punto: la palabra de Dios es definitiva. Las estaciones cambian, las hojas caen, las modas se desvanecen, y lo que ayer parecía inquebrantable, hoy se convierte en polvo. Así es la vida en este mundo. Todo lo material, todo lo que el hombre construye es temporal y efímero. Pero hay una cosa que nunca cambia, que permanece firme a pesar del tiempo, las circunstancias y la incertidumbre: la palabra de Dios. Jesús lo dijo con absoluta autoridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Esto significa que mientras todo lo demás se desvanece, lo que Dios ha declarado permanece intacto, inalterado, inquebrantable, sin posibilidad de cancelación. Su palabra es definitiva. Es fácil dejarse atrapar por la incertidumbre de la vida cotidiana. Vivimos en una época en la que las opiniones cambian constantemente. Lo que hoy se considera verdad absoluta puede ser rechazado mañana por una nueva corriente de pensamiento. Sin embargo, Dios no cambia de opinión. Su verdad no depende de las tendencias, ni de la opinión de la sociedad, ni de las fluctuaciones de la historia. El libro de Isaías capítulo 40, versículo 8, lo expresa claramente. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando nos aferramos a la palabra de Dios, nos aferramos a algo inquebrantable, una roca firme en medio de un mundo inestable. ¿Cuántas veces hemos sentido que la vida nos lanzaba palabras de derrota? Quizás alguien ya te ha dicho que no vales nada, que nunca tendrás éxito, que estás condenado al fracaso. A veces incluso repetimos estas palabras en nuestra propia mente, creyendo que no hay esperanza. Pero aquí está la verdad. Ninguna palabra negativa puede deshacer lo que Dios ha hablado sobre tu vida. No importa quién haya hablado en contra de ti. No importa las circunstancias por las que estés pasando. Si Dios ha declarado bendiciones sobre ti, ningún ser humano puede cancelarlo. Su palabra es más fuerte que cualquier sentencia de derrota. Jesús no solo proclamó la eternidad de sus palabras, sino que demostró su autoridad a través de acciones. Cada promesa que salía de su boca llevaba el sello de la verdad absoluta. Él sanó a los enfermos. Él calmó las tormentas. Él restauró vidas. Y sobre todo, venció la muerte. Si Él, que tiene poder sobre lo imposible, nos dice que sus palabras son eternas, entonces podemos estar seguros de que toda promesa que Dios nos hace sigue siendo válida. Nada ni nadie puede detener los planes que Él ha hecho para sus hijos. En un mundo donde todo es inestable, encontrar estabilidad es una necesidad fundamental del alma. Y esta estabilidad solo se encuentra cuando ponemos nuestra confianza en lo eterno e inmutable, la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es firme, también es personal. Este no es solo un mensaje general para la humanidad, es una carta de amor de Dios para ti, para tu vida, para tu situación actual. En cada circunstancia difícil,
hay un versículo que se convierte en un ancla para el corazón. Cuando el miedo intenta paralizarnos, Dios dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo». Cuando sentimos que hemos fallado, Él nos recuerda en Lamentaciones que su misericordia es nueva cada mañana. El problema es que a menudo damos más peso a lo temporal que a lo eterno. Permitimos que los pensamientos negativos nos definan, que las circunstancias dicten nuestro valor y que las voces del mundo ahoguen la voz de Dios. Pero es hora de cambiar eso. Es hora de comenzar a declarar la verdad divina por encima de todas las mentiras. Es tiempo de abrazar las promesas de Dios y hacerlas parte integral de nuestra vida diaria. No basta conocer la palabra, hay que vivirla, proclamarla, creerla con todo el corazón. Si hoy sientes que hay palabras negativas sobre tu vida, si han sido pronunciadas maldiciones contra ti, si pensamientos intentan desviarte del propósito de Dios, te invito a hacer algo. Busca en la Biblia una promesa que contradiga esta mentira. Escríbelo. Medita sobre ello. Dilo en voz alta cada mañana. Llénate de la verdad hasta que la mentira pierda todo su poder, porque la palabra de Dios es definitiva, y nada ni nadie puede anular lo que Él ha decretado para ti. Oremos juntos, Señor, hoy me aferro a tu palabra. Sé que tus promesas son fuertes, que lo que dices es más fuerte que cualquier circunstancia o palabra negativa. Ayúdame a creer en lo eterno más que en lo transitorio, a confiar en tu verdad más que en mis miedos. Que mi corazón esté anclado en lo que tú has dicho cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo punto. Tu identidad en Cristo cancela toda maldición. Hay momentos en la vida en que sentimos que el pasado nos sigue, como una sombra que nunca nos abandona. Recordamos nuestros errores, nuestros fracasos, las palabras hirientes que otros han dicho sobre nosotros, o incluso las etiquetas que el mundo nos ha impuesto. Nunca cambiarás. Eres exactamente así. No eres lo suficientemente bueno. ¿Cuántas veces hemos creído estas mentiras y hemos dejado que nos definan? Pero aquí está la verdad que rompe todas estas cadenas. En Cristo eres una nueva criatura. No eres tu pasado, no eres tus errores, no eres lo que otros han dicho de ti. Lo viejo ha pasado y algo nuevo ha comenzado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es solo una bonita frase motivacional. Esta es una poderosa declaración espiritual. Si estás en Cristo, tu historia ha sido reescrita. Las etiquetas que llevabas antes, las que decían fracaso, rechazado, inadecuado, han sido reemplazadas por las palabras que Dios ha hablado sobre ti. Hijo amado, redimido, bendecido, llamado con un propósito. Y la mejor noticia es que esta identidad no depende de lo que hayas hecho, ni de lo que piensen otras personas. Depende de lo que Dios ya ha declarado en su amor eterno. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa realmente esta afirmación? Esto significa que ya no estás atado a una historia de fracaso. Esto significa que los errores de ayer no tienen el poder de definir tu futuro. Esto significa que si ayer vivías con miedo, inseguridad o indignidad, hoy puedes caminar con confianza, porque Dios mismo te ha dado un nombre nuevo y una nueva posición. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta no es una bendición futura. Esta no es una bendición condicional. Esta es una bendición que ya te ha sido otorgada. Dios te ve como completo, redimido y equipado para su propósito. Pero ¿por qué nos resulta difícil creer en esta nueva identidad? Porque seguimos viendo la vida desde la perspectiva de nuestro pasado. Es como si alguien ganara una enorme fortuna
pero continuará viviendo como si fuera pobre. Si Cristo te ha hecho una nueva criatura, pero todavía crees que no vales nada, si piensas que tu vida no tiene sentido o que estás condenado al fracaso, así que no estás caminando en la realidad de tu nueva identidad. La clave es renovar tu mente y alinear tus pensamientos con lo que Dios dice de ti. Esto no es solo positivismo, es una transformación real. El mundo nos etiqueta basándose en nuestro pasado, pero Dios nos define según lo que somos en Él. El mundo dice, tú eres tu peor fracaso. Dios dijo, te he hecho nuevo. El mundo dice, estás definido por tu pasado. Dios dice, eres parte de mi familia. No importa de dónde vengas ni qué hayas hecho. En el momento en que entras en Cristo, tu identidad cambia por completo. Pero cuidado, ser una nueva criatura en Cristo no es un acontecimiento que ocurre una sola vez. Es un proceso continuo. Cada día debemos renovar nuestra mente y recordar quiénes somos en Él. Es fácil olvidar nuestra identidad cuando enfrentamos dificultades o cuando el enemigo susurra mentiras sobre nosotros. Pero es precisamente aquí donde debemos tomar medidas intencionales. La palabra de Dios es el espejo en el que debemos mirarnos cada día para recordar quiénes somos realmente. Es un proceso, pero cada paso que damos hacia esta verdad nos acerca a la libertad que Dios quiere para nosotros. En Cristo, hemos heredado la bendición de ser llamados hijos de Dios. No somos huérfanos espirituales. No estamos solos en este viaje. Tenemos un Padre que nos adoptó amorosamente y nos dio acceso a todas las riquezas de su gracia. Ninguna maldición generacional, ninguna palabra negativa, ninguna experiencia pasada puede cambiar eso. Jesús tomó toda maldición en la cruz para que nosotros pudiéramos ser revestidos de su justicia. Este es el gran intercambio divino. Él llevó nuestro pecado, nuestra vergüenza y nuestras heridas, y a cambio, Él nos dio su justicia, su paz y su gloriosa identidad. Haga un compromiso concreto. Si hasta hoy has vivido con etiquetas que no te pertenecen, te invito a realizar este poderoso ejercicio. Tome una hoja de papel y haga 2 columnas. En la primera columna, escribe todas las mentiras que has creído sobre ti mismo. En la segunda columna, escribe la verdad de Dios que reemplaza estas mentiras. Ejemplo: mentira: no soy lo suficientemente bueno. La verdad de Dios: soy más que vencedor en Cristo. Mentira: estoy solo. La verdad de Dios: Él nunca me dejará ni me abandonará. Lea estas verdades en voz alta todos los días. Es un acto poderoso de fe. Con el tiempo las mentiras perderán su poder y caminarás plenamente en tu identidad en Cristo. Oremos juntos. Señor, hoy elijo creer lo que dices de mí. Rechazo toda mentira, toda maldición, toda etiqueta que no venga de ti. Me visto de mi identidad en Cristo y camino en la verdad de que soy una nueva creación. Gracias por amarme, redimirme y darme un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Tercer punto. El poder de las palabras que decimos. Imagina que cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Algunas brotan en hermosas flores, llenando tu vida y la vida de otros con bendiciones, aliento y esperanza. Otros son como espinas venenosas, que hieren y destruyen todo a su paso. ¿Alguna vez te has tomado el tiempo de pensar qué tipo de jardín estás cultivando con tus palabras? El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, nos dice esto: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esto significa que cada palabra que pronunciamos tiene peso, tiene un efecto, y que con el tiempo cosechamos lo que hemos sembrado con nuestra boca. Las palabras no son solo sonidos sin consecuencias. Son un reflejo de lo que llena nuestros corazones.
Jesús lo dijo claramente en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 36. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, se dará cuenta en el día del juicio. Nuestras palabras nos justifican o nos condenan. Si nuestros corazones están llenos de fe, nuestras palabras reflejarán esa confianza. Si nuestros corazones están llenos de amargura, nuestras palabras estarán llenas de resentimiento. El lenguaje tiene un inmenso poder creativo y destructivo. Piensa en esto. Con solo una frase puedes levantar a una persona desanimada. Con solo una frase puedes destrozarla profundamente. Las palabras pueden marcar una identidad. Muchas heridas emocionales no provienen de golpes físicos, sino de palabras que se dijeron hace años y que todavía resuenan hoy. Tal vez un día alguien te dijo, nunca tendrás éxito, no sirves para nada, no tienes futuro. Y aunque estas palabras fueron dichas hace mucho tiempo, continúan pesando en tu mente. Pero aquí está la verdad. Esas palabras no tienen poder sobre ti si decides cancelarlas con la palabra de Dios. No tienes que vivir bajo la sombra de estas maldiciones habladas. Dios te ha dado una nueva identidad, y es su voz la que debe definir quién eres. Jesús nos mostró cómo hablar con autoridad. Cuando se enfrentó al enemigo en el desierto, no discutió ni discutió. Él simplemente respondió con la palabra de Dios. Está escrito. Y con esto, venció la tentación. Debemos hacer lo mismo. Si alguien ha declarado una maldición sobre tu vida, si has escuchado palabras negativas que intentan definirte, no te quedes callado. Responde con lo que Dios dice de ti. La carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3 nos lo recuerda. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No somos lo que otros dicen que somos. Somos lo que Dios ha decretado para nuestras vidas. Nuestras palabras dan forma al entorno que nos rodea. Si vivimos en una casa donde solo nos quejamos, criticamos y nos desanimamos, el ambiente se volverá pesado y negativo. Pero si cambiamos la manera de hablar, declarando bendiciones, expresando gratitud y sembrando esperanza, entonces la atmósfera se transforma. No es magia, es una ley espiritual. Lo que declaramos tiene un impacto directo en nuestro medio ambiente. Por eso Dios nos llama a entrenar nuestra lengua, a dominar nuestras palabras y a usarlas para edificación. Un reto a asumir, un día sin palabras negativas. Hablar con bondad y fe no siempre es fácil. A menudo tenemos el hábito de dejar que nuestras emociones controlen nuestras palabras. Pero podemos cambiar eso. He aquí un ejercicio poderoso. Durante un día entero, decide no decir ni una sola palabra negativa. No tengo ninguna queja, sin críticas destructivas, ni una palabra de duda. Y cada vez que sientas la tentación de decir algo negativo, reemplácelo con una palabra de bendición. Ejemplos. En lugar de decir, no puedo hacer eso, declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lugar de decir, esta situación nunca cambiará, declara, Dios tiene el control y está haciendo nuevas todas las cosas. Verás que esta sencilla disciplina transformará no solo tu estado de ánimo, sino también el de quienes te rodean. Cada palabra debe estar alineada con la verdad de Dios. No podemos seguir hablando palabras de derrota mientras esperamos vivir una vida de victoria. Si queremos ver cambios en nuestras vidas, debemos empezar por transformar nuestra manera de hablar. Nuestras palabras deben ser un reflejo de nuestra fe. Deben ser instrumentos de bendición y no de destrucción. Oremos juntos, Señor. Hoy reconozco el poder de mis palabras. Perdóname por cada palabra de duda, miedo o queja que he pronunciado sin pensar. Ayúdame a hablar con fe, a declarar tus promesas y a cancelar toda palabra negativa que haya salido de mi boca. Quiero alinear mi lengua con tu verdad, para que cada palabra que pronuncie traiga luz,
esperanza y fe. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que hemos visto el poder de las palabras que hablamos, en la próxima reflexión exploraremos cómo ejercitar nuestra autoridad espiritual para romper toda maldición y declarar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Porque lo que decimos no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que también abre o cierra puertas espirituales. Cuarto punto: la autoridad de Jesús sobre toda maldición. Hay momentos en la vida en que nos sentimos atrapados, como si una montaña gigante bloqueara nuestro camino. Esto puede ser una crisis financiera, una enfermedad, un problema familiar que parece irresoluble, o palabras negativas dichas contra nosotros que, con el tiempo, se han convertido en una carga. Pero aquí está la verdad que Jesús nos enseña. Esta montaña no tiene poder para detenerte si ejerces la autoridad que Él te ha dado. El Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículo 23 dice: En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que sucederá lo que dice, lo verá suceder. Jesús no habló en metáforas, nos mostró que la fe, acompañada de una palabra de autoridad, tiene el poder de cambiar realidades. ¿Por qué muchas personas no ejercen esta autoridad? Porque nos hemos acostumbrado a vivir con nuestras montañas en lugar de ordenarles que se muevan. Aceptamos la derrota, nos resignamos a la enfermedad, creemos que nuestro destino está sellado. Pero Jesús nos muestra otro camino. Él no nos llama a sufrir en silencio, sino a hablar con fe, a declarar con autoridad lo que Él ya ha decretado. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, leemos: Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ninguna maldición, ninguna cadena, ningún diagnóstico puede permanecer cuando Cristo ha proclamado libertad sobre tu vida. Jesús no solo predicó, demostró su autoridad. Él caminó sobre el agua. Él calmó las tormentas con una sola palabra. Resucitó a los muertos y sanó a los enfermos. En cada milagro demostró que la realidad natural se somete a la autoridad divina. Y lo más poderoso es que esta autoridad no terminó con él. En el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesús dice a sus discípulos: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no era solo para los 12 apóstoles, es para todo aquel que cree en su nombre. Esto nos incluye a ti y a mí. La clave para ejercer esta autoridad: una fe inquebrantable. Pero cuidado, no cualquier fe. Jesús dijo en Marcos, capítulo 11, versículo 23, Si alguno dice a la montaña, montañas, muévete, y no duda en su corazón, sucederá lo que dice. El problema no es que a Dios le falte poder, es porque nuestra duda nos detiene. Creemos en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo nos aferramos a lo que vemos en el mundo natural. Jesús nos enseña a ver más allá de lo visible, a hablar con la certeza de que su palabra es más real que cualquier circunstancia. Para cada problema tenemos dos opciones. Hablando desde la desesperación. Habla con autoridad y fe. Muchas personas, sin darse cuenta, fortalecen sus montañas con sus propias palabras. Dicen: nunca saldré de esta situación. Dicen: mi familia siempre ha sido así, nada cambiará. Dicen: no hay nada que hacer. Pero Jesús nos enseñó a hacer lo contrario. En lugar de hablar del problema, nos enseñó a hablar con la montaña. Esto no es ignorar la realidad. Se trata de traer la realidad celestial a la tierra por medio de la fe. Piensa en esto. Si Jesús calmó una tormenta con una sola palabra, ¿qué puede hacer su nombre en tu vida?
Si Jesús curó una fiebre simplemente hablando, ¿qué enfermedad podrá resistirse a su autoridad? Si Jesús rompió las cadenas espirituales de un orden, ¿qué maldición podría sobrevenir cuando proclamas su nombre con fe? La respuesta es sencilla: ninguna. Todo poder contrario a la voluntad de Dios se derrumba cuando la autoridad de Jesús se declara en la fe. La autoridad en Cristo no solo nos defiende, nos hace avanzar. Estamos llamados a huir del enemigo, sino a ejercer un verdadero reinado espiritual. No podemos esperar que las cosas cambien por sí solas. Debemos tomar la palabra de Dios, creerla y proclamarla. Así como Jesús no esperó a que la tormenta pasara por sí sola, sino que la reprendió, nosotros debemos hacer lo mismo con los obstáculos que intentan detenernos. Un ejercicio poderoso para romper cualquier maldición. Toma una hoja de papel y escribe el problema al que te enfrentas. Encuentre una promesa bíblica que contradiga este problema. Dilo en voz alta y con autoridad. Ejemplo. Problema. Me siento solo y abandonado. Declaración. Él nunca me dejará ni me abandonará. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Problema. No tengo los recursos. Declaración. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. No lo digáis con desesperación, sino con convicción, porque la fe es una decisión. Oremos juntos, Señor Jesús. Hoy reconozco tu autoridad sobre cada circunstancia. Sé que ninguna montaña es demasiado grande para tu poder. Hoy elijo hablar con fe, declarar tu palabra y cancelar toda maldición, obstáculo y palabra negativa que haya sido hablada contra mí. En el nombre de Jesús, tomo la autoridad que me has dado y proclamo victoria sobre mi vida. Amén. En la próxima reflexión veremos cómo mantener esta victoria a través de la renovación de nuestra mente. Para caminar plenamente en las promesas de Dios, debemos alinear cada pensamiento con su verdad. Quinto punto. La renovación de la mente y las palabras transformadas. Cada pensamiento que cruza nuestra mente tiene el poder de edificarnos o derribarnos. Sin darnos cuenta, a veces repetimos patrones de pensamiento que nos mantienen atrapados en la derrota, la queja y el miedo. Nos decimos a nosotros mismos: eso nunca cambiará. Siempre lo arruino todo. No estoy para ello. Pero Dios nos da un llamado claro a cambiar esta manera de pensar. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, si queremos ver un cambio real en nuestras vidas, primero debemos cambiar nuestra forma de pensar. No podemos seguir utilizando las mismas palabras y esperar resultados diferentes. La renovación de la mente es un proceso diario. No sucede de la noche a la mañana. Estamos constantemente expuestos a un mundo que nos bombardea con negatividad, dudas y miedo. Si no alineamos nuestros pensamientos con la verdad de Dios, inevitablemente adoptaremos los pensamientos del mundo. ¿Escuchamos más las palabras de duda y derrota que la palabra de Dios? ¿Estamos absorbiendo mensajes negativos que destruyen nuestra fe? En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto significa que debemos dejar de pensar como el mundo y empezar a pensar como Dios. Lo que llena nuestra mente se refleja en nuestras palabras. Si nuestro corazón está lleno de inseguridad, hablaremos con dudas. Si nuestro corazón está lleno de miedo, nuestras palabras estarán cargadas de ansiedad. Si nuestros corazones están llenos de la verdad de Dios, nuestras palabras proclamarán la victoria. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Si dejamos que los pensamientos del mundo nos moldeen, hablaremos y actuaremos desde la duda.
Pero si elegimos alimentar nuestras mentes con la palabra de Dios, entonces nuestras palabras y acciones cambiarán en consecuencia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34, Jesús dijo: «De la abundancia del corazón, habla la boca». Nuestro lenguaje es simplemente un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Identifiquemos los pensamientos a reemplazar. Toma un trozo de papel y escribe los pensamientos negativos que surgen con frecuencia. Busque en la Biblia una promesa que los contradiga. Lee estas promesas en voz alta todos los días hasta que la verdad de Dios se convierta en tu nueva realidad. Ejemplos: pensamiento negativo: no soy lo suficientemente bueno. La verdad de Dios: soy más que vencedor en Cristo. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37. Pensamiento negativo: nadie me quiere realmente. La verdad de Dios: con amor eterno te he amado. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Pensamiento negativo: mi futuro es incierto. La verdad de Dios: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz y no de desgracia, para daros un futuro y una esperanza. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Reemplacemos las quejas por la gratitud. La ansiedad nos deprime, pero la gratitud nos eleva. La queja nos empuja a ver lo que falta. La gratitud nos impulsa a ver lo que Dios ya ha hecho. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando nos centramos en la gratitud, nuestra mente se renueva y nuestras palabras cambian. En lugar de decir: nada sale como yo quiero. Señor, gracias por todo lo que ya has hecho por mí. Mi vida está llena de problemas. Sé que Dios está conmigo en cada situación y que Él tiene un plan. Reto de las 24 horas sin quejas. Durante 24 horas, evita decir una sola palabra negativa. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, reemplázalo con una palabra de fe y gratitud. Ejemplos: en lugar de decir: estoy cansado de todo esto, declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lugar de decir: nunca lo lograré, dice: Dios me da la fuerza y la sabiduría que necesito. Te sorprenderá lo mucho que este simple cambio transforma tu día. Oremos juntos. Señor, hoy decido renovar mi mente con tu verdad. Rechazo todos los pensamientos de derrota, miedo y duda. Elijo llenar mi corazón con tus promesas y hablar conforme a tu palabra. Ayúdame a recordar cada día quién soy en ti. Que mis palabras sean un reflejo de mi fe y confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. En la próxima reflexión veremos cómo escuchar la voz de Dios cada día, porque la fe viene de la escucha. Cuando nos exponemos continuamente a la palabra de Dios, nuestra mente se renueva y nuestra fe se vuelve inquebrantable. Sexto punto. La fe viene por el oír. Escuche la voz de Dios todos los días. Cada día estamos rodeados de voces. La voz del mundo, bombardeándonos con preocupaciones y dudas. La voz de los demás, que puede animarnos, o por el contrario, desanimarnos. La voz de nuestros pensamientos, que a menudo refleja nuestras experiencias pasadas y creencias profundamente arraigadas. Pero entre todas estas voces, hay una que debemos aprender a escuchar sobre todo: la voz de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Nuestra fe no crece en el vacío. Ella necesita ser alimentada, y lo que alimenta nuestra fe es lo que escuchamos.
Lo que escuchamos influye directamente en lo que creemos. Es de extrañar que tanta gente viva con miedo y dudas. Si escuchamos palabras negativas una y otra vez, eventualmente creeremos que no hay esperanza. Si escuchamos constantemente noticias alarmantes y discursos pesimistas, terminaremos pensando que todo va de mal en peor. Pero si elegimos exponernos a la voz de Dios, entonces nuestra fe se fortalecerá. Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 63, «Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida». Las palabras de Jesús no son solo frases, llevan la vida y el poder del Espíritu Santo. Cada vez que leemos o escuchamos la palabra de Dios, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. ¿Cómo aprender a reconocer la voz de Dios? Mucha gente dice, no puedo escuchar a Dios hablándome, pero el problema no es que Dios no hable. El problema es que a menudo estamos demasiado distraídos para escuchar. Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, los conozco y me siguen». Dios habla, pero debemos aprender a reconocer su voz en medio del ruido del mundo. ¿Cómo cultivar la escucha de la voz de Dios? Pasa tiempo en la palabra de Dios. La Biblia es la voz escrita de Dios. Cuanto más lo leamos, más capaces seremos de discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Pasar tiempo en oración. La oración no es solo un momento en el que hablamos con Dios, también es un momento en el que debemos escuchar. Aprendamos a estar en silencio y esperar que Dios nos hable. Rodéate de elogios y enseñanzas edificantes. La música, las enseñanzas y los mensajes que escuchamos moldean nuestros pensamientos. Llenemos nuestra mente con palabras que fortalezcan nuestra fe. Estar rodeado de personas que nos recuerdan la verdad. Las relaciones que tenemos influyen en la manera en que pensamos y creemos. Rodeémonos de personas que nos animen a escuchar a Dios y a crecer en la fe. Un ejercicio práctico para alimentar tu fe esta semana. Durante una semana, haz este sencillo ejercicio. Cada mañana, antes de escuchar cualquier otra cosa, noticias, redes sociales, conversaciones, etc., comienza escuchando un mensaje bíblico o leyendo un pasaje de las Escrituras. Escribe una verdad que Dios te revela a través de su palabra. Diga esta verdad en voz alta y repítala a lo largo del día. Ejemplos. Si lees en los Salmos, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23, versículo 1. Durante todo el día declara, «Dios cuida de mí, no me faltará nada». Si lees en Isaías, «No temas, porque yo estoy contigo». Isaías, capítulo 41, versículo 10. Todo el día, declara, «Dios está conmigo, no temo nada». Verás cómo transformará tu pensamiento y fortalecerá tu fe. Oremos juntos, Señor. Hoy elijo escuchar tu voz por encima de todas las demás. Ayúdame a discernir tu palabra en medio del ruido del mundo. Abre mis oídos espirituales para que pueda reconocer cuando me hablas. Rechazo toda voz de miedo, duda y condenación, y me aferro a tu verdad. Gracias por alimentar mi fe cada día y guiarme por el camino correcto. En el nombre de Jesús, amén. En la próxima reflexión, veremos cómo declarar la verdad de Dios con autoridad para anular cualquier palabra negativa hablada sobre nuestras vidas. Porque no basta escuchar la voz de Dios, es necesario también proclamar con fe sus promesas. Séptimo punto. Cancela las palabras negativas con la verdad de Dios. Las palabras tienen peso, dejan una huella en nuestras vidas y muy a menudo dejamos que las palabras de otros definan quiénes somos. Quizás nos han dicho palabras de rechazo, de miedo o de condena, y sin darnos cuenta, hemos empezado a creerlas. Pero Jesús nos ha dado un arma poderosa para destruir estas mentiras. La verdad de su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús oró, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad».
Esto significa que la verdad de Dios tiene el poder de purificarnos, liberarnos y restaurarnos. La verdad cancela las mentiras que hemos creído y nos restaura a nuestra identidad divina. Las palabras negativas a veces se convierten en creencias. El problema es que muchas de estas palabras negativas no quedan solo en frases, se convierten en creencias profundas. Comenzamos a vernos a nosotros mismos a través de estas palabras hirientes. Si alguien nos dice, no eres lo suficientemente inteligente, corremos el riesgo de vivir toda nuestra vida pensando que somos limitados. Si alguien nos dijera, nunca cambiarás, corremos el riesgo de quedarnos estancados en nuestros errores pasados. Si alguien nos dijera, nunca tendrás éxito, tal vez tendríamos miedo de intentarlo y nos daríamos por vencidos antes incluso de empezar. Pero aquí está la clave espiritual. Las palabras de los hombres no tienen más poder que la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 5, está escrito: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Debemos derrocar estas mentiras y reemplazarlas con la verdad divina. Las mentiras parecen verdaderas, pero la palabra de Dios es la única verdad. Las mentiras del mundo se presentan como verdades absolutas, pero la palabra de Dios nos recuerda que lo que parece real en lo natural no siempre es la verdad en lo espiritual. La realidad puede decir que estamos rotos, pero la verdad dice que somos sanados por las llagas de Jesús. La realidad puede decir que estamos solos, pero la verdad dice que Dios nunca nos abandonará. La realidad puede decir que no hay esperanza, pero la verdad dice que Dios tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es simplemente escuchar la verdad lo que nos hace libres, sino conocerla y proclamarla. Cancelando mentiras con la palabra de Dios, tome una hoja de papel y haga 2 columnas. En la primera columna, escribe todas las palabras negativas que has creído sobre ti mismo. En la segunda columna, escribe la verdad de Dios que los reemplaza. Ejemplo: mentira. No soy digno de ser amado. La verdad de Dios: con amor eterno te he amado. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Mentira. Soy un fracaso. La verdad de Dios: en Cristo soy más que vencedor. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mentira. Estoy solo. La verdad de Dios: nunca te dejaré ni te desampararé. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Lee estas verdades en voz alta todos los días hasta que se conviertan en tu realidad. El ejemplo de Jesús. Él respondió con la palabra de Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, él no debatió ni discutió. Él simplemente dijo: está escrito. Cuando Satanás le pidió que probara su divinidad, él respondió con la palabra de Dios. Cuando Satanás le ofreció riquezas y poder, él respondió con la palabra de Dios. Jesús nos da el ejemplo perfecto. No debemos discutir con la mentira, sino reemplazarla inmediatamente con la verdad de Dios. La renovación de la mente es un proceso diario. Cada mañana, comienza tu día declarando la verdad de Dios sobre ti. Medita en un versículo que afirme tu identidad en Cristo. Habla la verdad de Dios en voz alta cada vez que una mentira intente entrar en tus pensamientos. Oremos juntos. Señor, hoy rechazo toda palabra negativa que se haya dicho sobre mí. Me niego a dejar que las mentiras del mundo me definan. Elijo creer y declarar tu verdad. Soy amado, soy bendecido, soy libre en Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra es la única verdad que importa. En el nombre de Jesús, amén. En la próxima reflexión veremos la importancia del perdón para romper maldiciones y sanar nuestro corazón.
porque muchas veces para ser completamente libres debemos aprender a soltar lo que otros nos han hecho. Octavo punto. Perdonar para romper maldiciones. El resentimiento es una prisión invisible. Cada vez que recordamos una ofensa, cada vez que repetimos una y otra vez las palabras hirientes que nos dijeron, fortalecemos nuestras cadenas. Estas heridas no curadas afectan la manera en que pensamos, hablamos e incluso nuestra relación con Dios. Pero Jesús nos dejó una clave poderosa para liberarnos de esta carga: el perdón. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 14, está escrito: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón no es solo una opción, es una clave espiritual que nos hace libres. Perdonar no significa minimizar la ofensa. Perdonar no significa que lo que hizo la otra persona no sea importante. Esto no significa olvidar ni disculpar el daño que nos han hecho. Esto no significa que no existiera injusticia. El perdón es una elección de no permitir más que este dolor controle nuestra vida. Perdonar es decir, me niego a estar atado a este dolor. En el Evangelio según Marcos capítulo 11, versículo 25, está escrito: Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón abre la puerta a la bendición y sanación divina. El perdón nos libera y permite que Dios actúe plenamente en nuestras vidas. El resentimiento alimenta las maldiciones. Si guardamos amargura en nuestros corazones, esta se convierte en un veneno que afecta nuestros pensamientos, palabras y acciones. Un corazón herido habla con ira. Un corazón herido repite constantemente las heridas del pasado. Un corazón herido cierra la puerta a las bendiciones de Dios. Pero un corazón perdonador es libre. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto. Mientras yacía en la cruz, traicionado y sufriendo, podría haber maldecido a sus verdugos, pero sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. ¿Cómo perdonar cuando el dolor es profundo? El perdón no siempre llega fácilmente. A veces no tenemos ganas de perdonar. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Perdonamos porque el otro lo merezca. Perdonamos porque Dios nos perdonó primero. En la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 32 está escrito: Sean más bien amables unos con otros, llenos de afecto fraternal, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Un ejercicio poderoso para liberar el perdón. Toma un trozo de papel y escribe los nombres de las personas que te han hecho daño. En oración, di en voz alta: Señor, en tu nombre, elijo perdonar. Pídele a Dios que sane tu corazón y te ayude a liberar cualquier amargura. Cada día, repite esta oración hasta que tu corazón esté completamente libre. Oremos juntos. Señor, hoy decido perdonar. Me niego a dejar que la amargura controle mi vida. Libero toda ofensa y elijo la libertad en Cristo. Ayúdame a sanar y amar como tú me amas. Gracias por tu perdón perfecto que me libera y me restaura. En el nombre de Jesús. Amén. En la próxima reflexión veremos cómo nuestras palabras no solo pueden romper maldiciones, sino también edificar y edificar a otros. Porque cuando nuestro corazón es libre, nuestras palabras se convierten en fuente de vida. Noveno punto. Hablar vida. Edificar con nuestras palabras. Las palabras que decimos tienen más impacto del que imaginamos. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, está escrito: Ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena, apropiada para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras pueden elevar o derribar.
Nuestras palabras pueden curar o herir. Nuestras palabras pueden transmitir fe o miedo. Dios nos llama a usar nuestra boca para edificar y no para destruir. La atmósfera creada por nuestras palabras. ¿Alguna vez has notado el efecto de las palabras en un entorno? En un hogar donde hay constantes críticas, quejas y negatividad, el ambiente se vuelve pesado. En un lugar donde las palabras están llenas de aliento y amor, uno siente paz y alegría. Nuestras palabras influyen en quienes nos rodean e incluso dan forma a nuestro futuro. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito: La muerte y la vida están en poder de la lengua. Quien la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que decimos es una semilla. Con el tiempo, cosechamos lo que sembramos con la boca. Aprendiendo a hablar con gracia y sabiduría. En la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito: Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto significa que nuestras palabras deben animar, no desanimar. Nuestras palabras deben curar, no herir. Nuestras palabras deben reflejar el amor de Dios. Antes de hablar, hagámonos esta pregunta: ¿mis palabras edifican o destruyen? Un ejercicio poderoso para transformar la forma en que hablamos. Durante 24 horas, comprométete a no decir una sola palabra negativa. Cada vez que sientas el impulso de criticar, quejarte o hablar con enojo, reemplázalo con una palabra de bendición. Ejemplos: en lugar de decir, estoy cansado de todo esto, di, Señor, gracias porque me das fuerza cada día. En lugar de decir, esta persona me está poniendo de los nervios, di, Señor, ayúdame a ver a esta persona con tus ojos. Este sencillo ejercicio cambiará tu mentalidad y la atmósfera que te rodea. Oremos juntos, Señor. Hoy quiero usar mis palabras para bendecir y no para maldecir. Ayúdame a hablar con amor, fe y sabiduría. Que mis palabras traigan vida y no muerte. Que yo sea un instrumento de paz y edificación a mi alrededor. Gracias, Señor, porque transformas mi corazón y mi boca. En el nombre de Jesús, amén. En la siguiente reflexión, veremos por qué es esencial mantener nuestro corazón puro, porque lo que llena nuestro corazón determina lo que sale de nuestra boca. 10º punto. Mantener puro el corazón. La fuente de nuestras palabras. Nuestras palabras son solo un reflejo de lo que hay en nuestros corazones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34, Jesús dijo: De la abundancia del corazón, habla la boca. Esto significa que nuestras palabras revelan el estado de nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de amor, nuestras palabras estarán llenas de gracia. Si nuestros corazones están llenos de amargura, nuestras palabras serán hirientes. Si nuestros corazones están llenos de fe, nuestras palabras estarán llenas de esperanza. Debemos, pues, aprender a vigilar y purificar nuestros corazones. ¿Por qué es esencial proteger nuestro corazón? En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es como una fuente. Si el agua es pura, traerá vida. Si el agua se contamina, propagará la muerte. Lo que dejamos entrar en nuestro corazón afecta todo lo demás en nuestra vida. ¿Qué puede contaminar nuestros corazones? 1. Amargura y falta de perdón. Cuando guardamos rencor, este se arraiga e influye en la forma en que hablamos y actuamos. 2. Pensamientos negativos. Si nos centramos constantemente en lo negativo, nuestros corazones se volverán pesados y nuestras palabras reflejarán esta oscuridad. 3. Influencias tóxicas.
Lo que vemos, lo que escuchamos y las personas que nos rodean moldean nuestros pensamientos y palabras. Debemos tener cuidado con lo que dejamos entrar en nuestro corazón. ¿Cómo purificar nuestro corazón? En el Salmo 51, versículo 10, David oró: «Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Pasa tiempo con Dios en oración. Llena nuestros corazones con la palabra de Dios. Aléjate de las influencias negativas. Practica el perdón y el amor. Cuando nuestros corazones están llenos de la verdad de Dios, nuestras palabras se convierten en una fuente de bendición. Un ejercicio poderoso para purificar tu corazón. Cada noche antes de ir a dormir, tómate un momento para examinar tu corazón. Escribe en un cuaderno lo que llenó tu corazón durante el día. Si sientes amargura, estrés o miedo, ora y pídele a Dios que purifique tu corazón. Di un verso que hable de paz y amor. Ejemplo: Salmo 34, versículo 19. El Señor está cerca de los que tienen un corazón quebrantado y salva a los que tienen el espíritu abatido. Oremos juntos. Señor, hoy elijo mantener mi corazón puro. Ayúdame a rechazar toda amargura, miedo y negatividad. Llena mi corazón con tu amor y verdad. Que mis palabras reflejen un corazón lleno de tu paz. Gracias, Señor, porque eres la fuente de la verdadera vida. En el nombre de Jesús. Amén. En la siguiente reflexión, veremos cómo perseverar en la fe y no desistir, porque la transformación de nuestras palabras y de nuestro corazón es un proceso que requiere tiempo y perseverancia. 11. punto. Perseverad en la fe y no os rindáis. Transformar nuestras palabras y nuestro pensamiento es un proceso. A veces vemos cambios inmediatos, a veces lleva tiempo, pero lo importante es no rendirse y seguir caminando en la verdad de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36, está escrito: «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Dios ha prometido la victoria a aquellos que perseveran. ¿Por qué a veces sentimos ganas de rendirnos? 1. Porque no vemos resultados inmediatos. Queremos que las cosas cambien rápidamente, pero Dios a menudo trabaja en un proceso gradual. 2. Porque las dificultades nos desaniman. Las pruebas pueden hacernos dudar y alejarnos de nuestro compromiso. 3. Porque el enemigo está tratando de distraernos. Cuando decidimos cambiar, el enemigo hará todo lo posible para que regresemos a nuestras viejas costumbres. Pero la clave es mantenerse firmes y continuar proclamando la verdad de Dios. ¿Cómo perseverar a pesar de las pruebas? En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito: «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Recuerda que cada esfuerzo cuenta, cada palabra de fe, cada declaración positiva, cada oración es una semilla que dará fruto. No te dejes guiar por tus emociones. Las emociones cambian, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Incluso cuando no sientas nada, continúa declarando la verdad de Dios. Rodéate de personas que te animen. Necesitamos estar rodeados de creyentes que nos recuerden la verdad de Dios. Si perseveramos, veremos que se produce la transformación. Un ejercicio poderoso para mantenerse constante. Cada mañana, escribe una declaración de fe y repítela en voz alta. Ejemplos: hoy elijo hablar con fe y amor. Soy una nueva creación en Cristo y mis palabras reflejan su verdad. Dios está haciendo su obra en mí, aunque todavía no la vea. Con el tiempo estas afirmaciones se convertirán en una realidad en tu vida. Oremos juntos. Señor, ayúdame a perseverar en la fe.
Aun cuando no veo todavía el fruto de mis declaraciones, elijo creer en tu palabra. Me niego a rendirme y camino confiado en tus promesas. Gracias, Señor, porque estás haciendo tu obra en mí día a día. En el nombre de Jesús. Amén. En la siguiente reflexión veremos cómo sellar nuestra transformación con acciones concretas, porque la fe sin obras está muerta. Punto 12. Actuar con fe. Poner en práctica la transformación. Las palabras son poderosas, pero deben ir acompañadas de acciones. En la carta de Santiago capítulo 2 versículo 17, está escrito: la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esto significa que declarar la verdad de Dios no es suficiente. También debemos caminar en esta verdad. ¿Por qué es importante la acción? Porque nuestras acciones y decisiones muestran lo que realmente creemos. Si decimos que creemos en la provisión de Dios, pero vivimos preocupados, demuestra que todavía dudamos. Si decimos que hemos perdonado, pero aún así evitamos a esa persona, nuestro perdón no está completo. Si proclamamos que Dios nos hace victoriosos, pero continuamos actuando como los derrotados, nuestra fe es incompleta. Nuestras palabras deben estar alineadas con nuestras acciones. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, está escrito: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe verdadera nos mueve a actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo poner en práctica esta transformación? 1. Habla con fe y actúa con fe. Si declaramos que Dios nos da paz, debemos dejar de preocuparnos y echar nuestras cargas sobre Él. Si proclamamos que somos bendecidos, debemos caminar con confianza y gratitud. 2. Cambiando nuestros hábitos. Si queremos hablar sabiamente, debemos evitar las conversaciones negativas. Si queremos crecer en la fe, necesitamos pasar más tiempo con Dios. 3. Tome medidas concretas. Animar a alguien en lugar de criticar. Expresar gratitud en lugar de quejarse. Difundir la paz en lugar de alimentar el conflicto. Cada pequeña acción cuenta y fortalece nuestra transformación. Un ejercicio poderoso para alinear palabras y acciones. Haz una lista de 3 áreas en las que quieres ver cambios. Escriba una declaración de fe para cada área. Realice una acción concreta cada día para poner en práctica esta afirmación. Ejemplo: dominio. Quiero hablar con más amabilidad. Declaración: mis palabras están llenas de gracia y sabiduría. Acción: hoy animaré a alguien con mis palabras. Cuanto más practicamos, más real será nuestra transformación. Oremos juntos, Señor. No quiero solo proclamar tu palabra, quiero vivirla. Ayúdame a alinear mis acciones con mi fe. Que cada palabra que diga se haga realidad en mi vida. Elijo actuar de acuerdo con tu verdad y caminar plenamente en tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. En la próxima reflexión, veremos cómo mantener esta transformación en el largo plazo y evitar volver a caer en viejos patrones. Punto 13. Mantenerse firme y no retroceder. Una de las mayores batallas en la transformación de nuestras palabras y nuestra fe es la consistencia. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, está escrito: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios quiere que perseveremos en esta nueva manera de vivir, pero el enemigo siempre intentará hacernos volver a nuestras viejas costumbres. ¿Por qué tendemos a volver a caer en nuestros viejos patrones? 1. El hábito. Hemos hablado de una determinada manera durante años, por lo que cambiar requiere tiempo y esfuerzo. 2. La influencia de nuestro entorno. Si estamos rodeados de personas negativas, podemos sentirnos tentados a volver a ser como antes. 3 momentos de desánimo. Cuando no vemos resultados inmediatos, sentimos ganas de rendirnos.
pero Dios nos llama a mantenernos firmes. En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1 está escrito: Es para la libertad que Cristo nos hizo libres. Manteneos pues firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No debemos volver a convertirnos en esclavos de nuestras viejas palabras y pensamientos. ¿Cómo se puede mantener esta transformación en el largo plazo? 1. Mantenerse conectado con Dios. Debemos alimentar continuamente nuestra mente con la palabra de Dios. 2. Sea intencional. No debemos esperar que el cambio se produzca por sí solo, sino realizar esfuerzos diarios. 3. Observando nuestras palabras y pensamientos. Si una palabra negativa sale de nuestra boca, debemos reemplazarla inmediatamente con una declaración de fe. Es una lucha diaria, pero cada victoria nos acerca a la meta. Un ejercicio poderoso para mantenerse constante. Cada noche, tómate un momento para evaluar tu día. Toma nota de los momentos en los que hablaste bien y de los momentos en los que volviste a caer en patrones negativos. Ora y pídele a Dios que te ayude a progresar cada día. Poco a poco verás que tus palabras y pensamientos se transformarán por completo. Oremos juntos, Señor. Ayúdame a permanecer firme en esta transformación. Me niego a volver atrás y dejar que los viejos hábitos tomen el control. Quiero hablar y pensar conforme a tu verdad, todos los días de mi vida. Gracias porque me das la fuerza para perseverar. En el nombre de Jesús. Amén. En la reflexión final, veremos cómo vivir plenamente en bendición y transmitir esta transformación a los demás. Punto 14. Vivir en bendición e impactar a los demás. Dios no solo quiere transformarnos, también quiere que seamos una bendición para otros. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, Dios le dice a Abraham: Te bendeciré y serás bendición. La bendición de Dios no se detiene con nosotros, debe extenderse a nuestro alrededor. Nuestras palabras y nuestra transformación deben inspirar y edificar a otros. ¿Por qué quiere Dios que seamos una bendición? 1. Porque somos sus embajadores. Cada palabra que decimos refleja quiénes somos en Cristo. Debemos ser un testimonio vivo de su gracia y amor. 2. Porque lo recibimos gratis. Hemos recibido la bendición de Dios, por eso debemos compartirla con los demás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8, Jesús dice: De gracia recibisteis, dad de gracia. 3. Porque las palabras tienen un poder contagioso. Cuando hablamos con fe y amor, influimos en quienes nos rodean. Nuestras palabras pueden cambiar una vida. ¿Cómo llegar a ser fuente de bendición? En la carta a los Proverbios capítulo 16, versículo 24, está escrito: Las palabras agradables son como la miel, dulces para el alma y curativas para el cuerpo. Animar a alguien todos los días. Una simple palabra de consuelo puede cambiar el día de una persona. Evitar palabras negativas en nuestro entorno. Elijamos traer paz en lugar de difundir críticas y quejas. Compartiendo la palabra de Dios. Hablando del amor de Dios y sus promesas a los necesitados. Ser fuente de bendición significa elegir sembrar vida a nuestro alrededor, un ejercicio poderoso para bendecir a otros. Cada mañana, pídele a Dios que coloque a alguien en tu corazón para animarte. Envíale un mensaje, ora por ella, o dile una palabra de bendición. Haga de este ejercicio un hábito diario. Cuanto más bendigas a los demás, más te llenará Dios de su paz y amor. Oremos juntos, Señor. Hoy elijo ser fuente de bendición. Ayúdame a hablar con amor, fe y sabiduría. Que mis palabras traigan vida y transformen a quienes me rodean. Úsame para difundir tu luz y tu paz donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús. Amén. Conclusión.
Una vida transformada comienza con palabras transformadas. Hemos aprendido que nuestras palabras tienen un poder inmenso. Hemos visto cómo rechazar las palabras negativas y proclamar la verdad de Dios. Hemos descubierto que la fe y la perseverancia son esenciales para mantener este cambio, y entendimos que Dios nos llama a ser bendición para los demás. Hoy, toma la decisión de vivir plenamente esta transformación. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en ella de día y de noche, para que hagas fielmente conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces tendrás éxito en tus esfuerzos. Entonces tendrás éxito. Un compromiso final con una vida transformada. Escribe una declaración personal de fe que proclamarás todos los días. Ejemplo: hoy elijo hablar con sabiduría y fe. Rechazo todas las palabras negativas y proclamo la verdad de Dios en mi vida. Lea esta declaración en voz alta cada mañana y verá cómo Dios transformará su vida. Oremos juntos para sellar esta transformación. Señor, gracias por esta revelación. Te encomiendo mis palabras, mis pensamientos y mi corazón. Ayúdame a hablar tu verdad y ser una bendición para los demás. Declaro que mi vida se transforma y camino en tu luz. En el nombre de Jesús, amén. Felicitaciones. Has recorrido este camino de transformación espiritual. Continúe aplicando estos principios todos los días. Mantente fiel en tu caminar con Dios y verás cómo Él bendecirá tu vida abundantemente.